Bueno, un gustazo. Como de costumbre, nosotros dando una vuelta por Chacra Experimental Integrada Chascomús y el gusto de estar con los profesionales de la misma, como los ingenieros Matías Bailleres y José Otondo. Y la verdad que he recurrido nuevamente a ustedes porque estamos en el momento de las famosas promociones, especialmente de Raigras. La Chacra tiene más de 20 años de experiencia en esta técnica, pero este año es medio especial. Ha llovido en enero, ha llovido en febrero, a fines de enero, pero en febrero ha llovido bastante, ha hecho calor y seguramente ya ha brotado un buen porcentaje de las semillas que están en la cama del suelo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque como productor a mí también me vienen las dudas, ¿no? Si fumigo o no fumigo, o si aplico otra técnica de la que después vamos a hablar con José. Hola, buenas tardes Juan Carlos, gracias por darnos el espacio. Y sí, tal cual lo que vos decís, a veces ocurre, cada tantos años ocurre que por causas ambientales se estimula el nacimiento de los raigráceas anuales, se anticipa, digamos, seguramente asociado a condiciones de alta humedad, muchos días de lluvia y alguna alternancia térmica que eso despierta una proporción de camadas de semilla. Hay muchas otras que no se estimulan por la masa verde que hay, por el canopeo verde que impide que muchas semillas germinen. El interrogante es tal cual, el de pulverizar, que es la técnica tradicional que se viene haciendo para hacer las promociones de raigrácea anual o no hacerlo. Nuestra experiencia indica, después de habernos equivocado varias veces, hacer tratamientos con y sin aplicación, de que todo lo que brilla al principio no es oro al final, es decir, esa consociación, digamos, entre especies de verano y el raigracito que viene naciendo, nos da muy buen forraje en el momento, pero cuando necesitamos al verdeo de invierno, al raigrácea anual en pleno invierno, flaquea producto que le está compitiendo una especie estival que está vigente, en pleno crecimiento, estamos en pleno verano, con su sistema de hojas y radicular ya formado, versus algo que está en pequeño crecimiento, en desarrollo. Con lo cual, cuando vienen las bajas temperaturas, que esas especies estivales se plantan, no crecen más, empiezan a secar, tenemos una plantilla de raigrácea anual muy disminuido, que ahí hay que esperar un nuevo reclutamiento, una nueva camada de raigrácea nacido, y por ende perdemos mucho tiempo. En contraposición, cuando hemos hecho previo pastoreo, ¿no?, para bajar ese canopeo, las aplicaciones, más allá que algunas camadas barremos, quizá las más interesantes, porque son las más vigorosas, las que primero se estimularon, pero el banco natural de semillas, si hicimos las cosas bien y lo multiplicamos bien el verano anterior, lo va a compensar y vamos a tener lo que necesitamos, que es forraje invernal. Para eso hacemos las promociones. Así que por más que veamos el tapiz muy lindo actualmente, sin piedad aplicamos. La recomendación, como digo, después de haber hecho varios ensayos de aplico o no aplico en la Chacra Manantial, y hemos hecho el seguimiento en otros lotes que no han aplicado, nos dice que sí. Casos muy puntuales, potreros muy limpios, y no, por ahí veranos que vienen muy secos y prácticamente no tenemos malezas y empezó a llover en febrero, bueno, ahí capaz que tenemos la promoción hecha, pero por la condición de la sequía, más que la del herbicida. Pero cuando se da normalmente que viene lloviendo, como se dio este principio de año, que desde fines de enero viene lloviendo, lo que crece son las especies, siguen creciendo las especies de verano, con nacimientos de las OIP, las otoño-invierno primaverales, que es el raigraz. Esa asociación en general no prospera si lo enfocamos del punto de vista que queremos un verdeo de invierno. Si queremos algo para pleno otoño, sí, es excelente. Y si queremos ese verdeo de invierno, ¿hasta qué momento del calendario tenemos tiempo de fumigar en estas condiciones ambientales? Diría que prácticamente tenemos todo marzo, porque ese verde de las especies de verano son las mismas que impiden que el raigraz se largue a germinar. Hay estudios que han demostrado que cuando la luz pasa
la luz solar pasa por fitomasa muerta, que es el pasto quemado por el herbicida, o en la naturaleza lo que pasa después de una helada, con las heladas, mayo pongámosle, se mueren las especies estivales, ahí se secan, ese color ya pajizo, ya tirando a blanco, esa luz filtrada por ese canopeo estimula las grandes camadas de raíz anual. Por eso, cuando no aplicamos herbicida, lo vemos naturalmente los pelitos en junio, y recién tenemos producción de forraje, con lo lento que se hace por la baja temperatura, en agosto o septiembre. Lo que nosotros hacemos con las aplicaciones de herbicida es emular eso, simular eso, fingir que la naturaleza, que una helada ocurrió en febrero, para estimular el raigras en esa fecha y aprovechar las buenas condiciones que se dan en pleno otoño. Ustedes tienen mucha experiencia en esto de promocionar raigrases, y tanto haciendo aplicaciones de herbicidas como haciendo un control natural, y hay muchos productores que están por esa. ¿Qué me decís, José, al respecto? Bueno, a partir de esta nueva necesidad de buscar alternativas a la promoción clásica que no incluya una aplicación, en la chacra empezamos hace unos años a trabajar sobre cómo hacer para lograr una promoción sin el uso de un herbicida, ni un disco, ni nada. Y fuimos aprendiendo con el correr de los años, ¿no? Básicamente lo más fuerte que encontramos es que es muy importante la historia previa del potrero en el logro del raigras subsiguiente. Esto es porque, de acuerdo a qué especies haya en verano, va a ser fácil realmente remover la biomasa, o va a ser más difícil. O lo vamos a poder hacer temprano y que el raigras se establezca temprano, o lo vamos a tener que hacer tarde porque las especies de verano vegetan hasta tarde. A grandes rasgos lo que hemos visto es en potreros que vienen con mucha gramilla. La gramilla creo que la conocen todas, es una especie rastrera que hace una masa y tapa todo el suelo, que es una especie que le cuesta helarse, como decía Matías, se hela tarde y entonces el raigras nace tarde. En ese tipo de potreros son los potreros más complicados, digamos. Si hacemos una escala de 1 a 3, el 1 es el peor, los potreros con gramilla son los potreros más complicados para hacer promoción a diente. Se puede hacer, pero va a tardar mucho, recién el raigras va a aparecer hacia por agosto. Después hay una situación intermedia que la aprendimos en la chacra a partir de un año problema donde se nos atrasó la promoción y decidimos hacer una prueba de fumigar tarde y no fumigar, sobre un potrero que venía de muchos años de promoción y donde la especie que había de verano no era gramilla, por eso mismo de haber aplicado muchas veces, sino que venían especies como setaria o pasto cuaresma, que son especies anuales, que son mucho más fáciles de controlar a diente y además frenan antes que la gramilla. Entonces en donde el potrero, por su historia, tiene esas especies, es más sencillo e incluso se puede hacer en marzo, relativamente temprano, y se establece temprano raigras. Esa sería una condición 2 en la escala de 1 a 3, que a partir de seguir la evolución de este tipo de potreros en la chacra, vemos que con el tiempo va hacia un aumento de gramilla porque no tiene especies estivales perennes que le compitan a la gramilla, y entonces va hacia una condición 1 en cuanto a la facilidad de hacer promoción hacia diente. Y la condición 3, que entendemos que es la óptima, es donde hay un tapiz relativamente conservado de especies nativas y naturalizadas, y las gramíneas de verano que dominan, que son las que tenemos que remover, son básicamente la colita de zorro, que es como un plumerillo, o botriocloa, que en este momento quien tenga en su campo lo va a ver si el potrero está dominado por botriocloa o por esta otra especie que también es otra especie C4 de verano, pasto miel. A que sí, estas dos especies se frenan un poquito antes que la gramilla y son más fáciles de remover. Y en general están en potreros donde la gramilla no avanzó tanto. Son pocos, son los potreros más conservados, pero son donde la promoción a diente, digamos, tendría un lugar con más facilidad de llevarse a cabo, siempre pensando que una promoción a diente es más tardía que una promoción química, por supuesto. Estamos, como decía Matías, emulando la helada a través de un pastoreo muy intenso, pero las especies no mueren, las especies quedan abajo. Nos tiene que acompañar el tiempo, después no volver a hacer frío, y que no volver a hacer calor, perdón, y que nazca el raigras. Por supuesto que es más tardío, pero nos da pasto de calidad, por ejemplo, para la vaca cuando empieza a parir, allá por julio, agosto, y nos sigue dando pasto en verano.
y es la alternativa para quienes hayan decidido por motus propio o porque hayan quedado en alguna zona de exclusión a la aplicación, es la alternativa para fomentar las especies de invierno de una manera, digamos, más natural o puramente por manejo del pastoreo. Vos hablaste de pastoreo intenso. ¿Cuánto de intenso y durante cuánto tiempo? Es decir, ¿arrasan totalmente hasta la tierra? Es una de las patas más complicadas de llevar adelante, porque lo ideal es que en poco tiempo las vacas arrasen, digamos, remuevan toda la cobertura que le pueda hacer competencia al raigras. Cuando se hace, cuando empieza a bajar un poquito la temperatura, no se hace en febrero como quizá una promoción química, sino un poquito más retrasado, marzo, hacia fines de marzo, de modo tal de pastorear intensamente y que las de verano no vuelvan a rebrotar. Y sí, lo ideal es pastorear intensamente, cuanto más carga instantánea uno pueda tener mejor, y sobre todo si uno hace el cálculo y el periodo de pastoreo de ese potrero va a ser extenso, tratar de hacer parcelitas todos los días para que todos los días los animales tengan forraje de buena y mala calidad, porque la estamos exigiendo a comer todo. Y es una época en que por ahí algunos productores no han destetado, entonces no quieren apretar la vaca, y entonces a veces es preferible atrasarlo un poquito y hacerlo con la vaca destetada, pero sí ir abajo para generar la luz que el raigras va a necesitar, generar la de cobertura y eliminar la competencia que el pastizal le esté haciendo, ¿no? Bueno, las dos opciones vigentes. Promociones a partir de control con aplicaciones de herbicida, y de lo contrario un control a diente, así que para todos los gustos en Chacra Experimental Manantiales, y con datos de muchos años de experiencia. Eso es lo importante, cualquiera puede recurrir como de costumbre a ustedes. Sí, por supuesto, y con aplicación de herbicida tenemos mucha más experiencia. Todo lo que contaba José es una línea nueva que estamos aprendiendo en el camino, pero ya con resultados contundentes. Pero con aplicaciones tradicionales, con herbicida, estamos haciéndolo en el año 21. El 2020 cumplimos 20 años de promoción de raigras anual ininterrumpida, de la mano en su inicio de Fabián Tomasone, creador e impulsor de esta técnica, pero con éxito siempre, y creo que revolucionando lo que es en Cuenca del Salado, los verdeos invernales. Yo creo que es una de las técnicas últimas que realmente ha revolucionado la producción de forraje, sin duda, y que ha sido adoptado con mucha rapidez por el productor. Sí, totalmente. Es una herramienta que permite generar forraje en el invierno, que es cuando más nos falta, forraje que crece durante el invierno, que es de calidad, y que al inicio de la primavera, que también el pastizal está retrasado, aporta, ¿no? De una u otra forma de la que se haga, es importante tratar de generar forraje para cubrir ese bache, que es el más importante que tenemos. Y vuelvo a repetir, de una manera que contó Matías es mucho más rápida, y quizás se adapta a una recría, a una invernada, porque da forraje rápidamente. Quizás en mayo estamos comiendo forraje excelente, y en una promoción de tenemos que pensar que va a ser algo mucho más retrasado, y que quizás se adapte mejor a un rodeo de cría para acumular pasto para cuando las vacas están pariendo. Una cosa más que se me venía ocurriendo cuando hablaba José, todo en su medida. Es una técnica revolucionaria, muy buena para generar forraje en el invierno, pero todo en su medida. Los excesos de hacer más superficie de la que debemos en un establecimiento los pagamos después en verano, y por ahí erradicando o por muchos años no permitiendo que aparezcan especies muy buenas como las que nombraba José de pleno verano. Esa es una, y la otra, el avance de los materiales genéticos, que en un inicio promocionábamos raigráses criollos, y la genética ha avanzado mucho y tenemos materiales muy buenos que duplican en cantidad, y hay materiales seleccionados por calidad que son dignos de incorporar a algunos potreros. Durante la experiencia de los últimos años de promoción a dientes sobre lotes que vienen de promoción química o sobre lotes que vienen de agricultura, hemos visto que con solo raigras no vamos en una sucesión del todo favorable, porque avanza la gramilla en verano, porque el lote queda pelado. En este sentido, creemos que quienes estén pensando en dejar de aplicar, la vía más favorable es la implantación de pasturas, que
se implantan en otoño y que hacen que llegue al primer verano con buena cobertura y buena competencia para la gramilla, que es la especie que nos va a frenar la producción invernal. Bueno, ese el tema de la pastura lo dejamos para otro momento, porque ya se nos va acabando el tiempo en este programa, pero como de costumbre, muy agradecido, pero creo que vos querías agregar algo respecto a los ensayos que se realizan en la chacra. Sí, que estamos cerrando una edición de 10 años de recopilación de los últimos 10 años de comparación de cultivares de Reiraza anual con todo lo que es el avance de los materiales genéticos y que es fuente de información nuestra y de la red de INTA y de la Cámara de Semilleristas para la elección de los cultivar para los productores. Bien. Gracias, como de costumbre, y los vamos a seguir molestando, no se crean que con esto acabaron, Gracias, muchas gracias a los dos. Gracias a vos, Juan Carlos, y es un gusto. Bueno, gracias.